Yo tengo 62 años de edad. Mi niñez, más o menos hasta los 13 años, transcurrió en una finca. Podías caminar con los pies descalzos por todos los caminos. Por donde pasaras te ofrecían una sonrisa. Las casitas de campo permanecían con sus puertas abiertas. Colombia was trapped in the chaos of armed conflict for more than 5 decades, due to economic disparity, political struggles, and drug violence. Over 260,000 lives were lost, and 5 million more were displaced. A mí me tocó recoger a mi papá, que era un anciano de 87 años, de una charca de sangre en un camino. Now, finally, the country is embarking on a peace process, leaving Colombians with the challenges of recovery and of maintaining a lasting peace. El tema de la paz se ha venido hablando desde hace también muchos años, pero desde hace muchos años como una intencionalidad realmente, y ahora estamos tal vez en un momento como de mayor impacto en relación a que sí es posible generar procesos de paz. Me dedico actualmente coordinando un proyecto que se llama Educación para la Paz y el Posconflicto. El vehículo fundamental para poder llevar a cabo un proceso de reconciliación y de pronto un poquitico de cambio en la estructura mental del individuo es la educación. El CEPAR, que se define como Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación. El CEPAR nace como una respuesta frente a una necesidad de atender a una población que se desmovilizó del conflicto armado y se identificó una necesidad en ellos y era que su parte académica no se había concluido. Estábamos a las puertas de un proceso de reincorporación a la vida civil de unos excombatientes que venían con sus manos armadas y su corazón armado también. Y uno decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a llegar a ellos? Mi nombre es Zoraida Osorno, actualmente vivo en Medellín. Yo me involucré en esta organización armada. Tenía mis 13 años de edad y cualquier día que sin saber más nada, pues habían disparos, habían matado ya muchos vecinos, con niños y todo. Entonces estaba este grupo armado y ellos ya pues tomaron la decisión de coger a algunos, los que ellos veían pues que más o menos podían, y ya en esas pues caí yo, otra compañerita mía. Igual el miedo era pues muy grande y uno pensaba que era el día como más bien de morir, entonces pues uno no sabía qué hacer. Si uno decía que no, malo, y si decía de pronto que sí, o sea, todo era, por eso resulté en ese grupo armado. Soy Víctor Monsalve, de acá de Colombia. En el monte siempre están grupos a la margen de la ley, pues entonces uno ahí se siente pues como involucrado. No sé, uno va viendo las armas y como que le va gustando. Creía que todo para sobrevivir solo era con armas, tal vez porque me había crecido en un lugar donde siempre había esto de la violencia, entonces creía que el más fuerte era el que sobreviviría. Me presenté, 22 meses, Batallón Juan del Corral. Mi nombre es Marco Emery Martínez. Mi vida fue una vida dura, una vida de un niño dura. Digamos que hasta los 7 años viví con padre y madre. Ya. A los 7 años ellos se separaron y de ahí, digamos que quedé desamparado. Duré durmiendo en los andenes donde los ladrones, los rateros me cogían y me esculcaban el bolso, todo. Me pegaban porque no tenía nada para ellos. A los 15 años me daban ganas de entrar a un conflicto armado, entrar a esa guerra,
Me decían que la plata se ganaba fácil, que iba a estar en una casa, que me iban a dar una mensualidad. Pero al poco tiempo de estar dentro, uno se da cuenta de que todo lo que brilla no es oro. Mi nombre es Carlos Alberto Cano Ángel. Cuando yo era muy joven, estando en mi niñez, ese mismo referente que se veía en esos lugares de la ciudad donde no llega la institucionalidad del Estado. Y entonces eran muchachos que eran los líderes de esos barrios y lógicamente eso conlleva otras cosas. Cuando uno empieza a tomar esos controles de los barrios, pues entonces empiezan vacunas para poder sostenerse y demás. Entra un ejército a la ciudad y dice, el que no esté conmigo está contra mí. Nosotros siendo unos 6 o 7 muchachos de barrio, unos delincuentes comunes, pues que vamos a meternos en problemas con un ejército de estos. No, hay que unirnos al enemigo entonces. Today, a new peace education program is starting at CEPAR. The Prem Rawat Foundation's series of workshops helps participants discover their own inner resources. Cuando yo me encuentro con la Fundación Prem Rawat y hacer un proyecto de educación para la paz, por ahí yo digo, claro, por aquí tiene que ser. Ahí no le busque más. Es finalmente tocar cada uno, a cada ser humano y empezar a entender que finalmente si queremos y hablamos de paz tenemos que empezar por nosotros mismos. We need to look at ourselves as the source of peace. If we take that approach, then peace will come. There's a place of peace within the heart of every single human being. Choose. Para mí la paz es algo hermoso, pero es algo que nunca va a suceder en el mundo. Mi experiencia dentro de la organización durante esos 14 años, yo diría que al principio fue muy duro, porque es algo de lo que uno de niño no está acostumbrado, pues me hacía falta mis hermanos, mis papás, cambiarle la vida a uno de un momento a otro es muy difícil y no se me pasaba por la mente como irme, porque no sabía cómo hacerlo. Tener combates sin comer 3 días, cargar peso, andar mojados, se me cayó el pelo. Empecé a buscar salidas, pero no eran, porque veía que muchos compañeros y lo intentaban hacer, pero no salían con suerte. Entonces eso hacía que yo no, pues porque igual yo pensaba que era mejor vivir a que quizás me tocara pagar mis consecuencias con mi vida. Vi morir muchos de mis amigos, que uno estará hablando con una persona y a los 2 minutos ya esa persona no está, porque en realidad quien convive dentro de los grupos armados no se come bien, no se duerme bien, no se vive bien, en realidad es una zozobra día a día, un estrés que en realidad parece ser que la vida deja de importarte en un punto que si hoy me muero o no ya parece que no importara. Todo tiene un punto de quiebre y yo creo que ese punto de quiebre ya fue cuando a mí me hirieron en un enfrentamiento, me hirieron, por eso me desplazo en esta silla de ruedas. Y a veces pues hubieron momentos que uno también vivió muy bueno, momentos que uno se dio la vida, que no cualquiera se la da, como hubieron momentos de sufrimientos que uno que no quisiera recordarlos. Me puse a andar con mi hermano, siempre andábamos los dos para todas partes, hasta que él consiguió compañera. De ahí comencé yo con la droga. Al tiempo decidí escaparme. No me dejaron salir y decidí volarme. Yo dije, si me matan, pues bienvenida sea la muerte. Y llegué el nuevo en el pueblo y me agarraron. Yo llevaba el revólver, lo saqué y me lo coloqué en la cabeza. Yo de aquí no me muevo. Y si me muevo, pues con los pies o la cabeza por delante, en un cajón de madera. Pero yo de aquí no me voy con ustedes. Yo creo que el programa de Educación para la Paz que venimos trabajando con TPRF nos va a ayudar muchísimo porque tocamos al individuo.
Mira, en los procesos de educación nosotros corremos un riesgo y es que nosotros a veces educamos al grupo, educamos a la masa crítica, pero nos olvidamos de tomar al individuo y mirar cuáles son las particularidades del individuo. Remote communities throughout the Antioquia region were hit hard by the war. The Peace Education Program is being implemented in schools to help victims recover and to cultivate a culture of peace. Como profesora de la institución educativa Pedronel Ospina, me ha tocado ver muy de cerca, en las miradas de los niños, las huellas de la guerra. Entonces había instantes que les teníamos que decir, tírense todos al suelo. Entonces ellos en el suelo seguían solucionando su examen. Yo estudiaba en una sede rural y, o sea, es muy trágico tú estar atento a la clase, estudiando, y de que de un momento a otro, detrás de la sede o en el colegio, un bombardeo horrible. Programas como este pueden ayudar a mucha gente. Por ejemplo, a mí me cambió la expectativa en 3 días. What does it mean to be human? My definition? A person who finds peace beautiful. Are you in love with peace? Because when you are in love with your life, with your existence, that's when you begin to respect other people's existence. And this is not the case in this world today. People are waiting for some angel to come and to fix their problems. And I say to people, the angel has come. Did you know the angel has come? And you know who the angel is? You are that angel that can change your life. El programa de Educación para la Paz ayuda a fortalecernos a nosotros personalmente de una manera brutal. Es como una invitación a construir paz uno mismo. Si llega a esas personas, si hace concientizar a esas personas de que la paz sí se puede hacer desde nosotros mismos, sería lo más genial de la vida. Me gustaría mucho. Back at CEPAR, participants of the Peace Education Program are midway through the course. Some of the topics they're covering include hope, choice, and inner strength. Siento que hoy fue un día muy especial. He dejado muchos pensamientos negativos. Me he sentido más seguro, con menos dudas. Uno se siente libre. La libertad es mejor dicho, es lo que nos merecemos. Nos merece la libertad. Uno viene con otra visión y cuando uno empieza a conocer por medio de este programa, uno empieza a ver las cosas de otra forma, empieza a verle un sentido a la vida diferente, empieza a ver de que si es posible las cosas, de que hay posibilidad de salir adelante, de olvidar, de empezar de cero. Antes de uno empezar a ver los videos, se le imagina que la paz es de otros. La paz me la entrega el presidente, me la entrega mi vecino, me la entrega la sociedad. Cierto, yo creo que cuando uno empieza a ver los videos empieza a ver que es que la paz no, la paz está ahí, está hecha, no se compra, no se vende, no se da. La paz está ahí, ahí es que sacarla a relucir, florecer. Peace needs to be given a chance to flourish. What is peace? Absence of war? No! War happens because people lost respect for each other. Ideas, principles, definitions, rules became more important than people. The process of peace is not of creation, but of discovery. Peace is in the heart of human beings,
not in the minds of human beings. El proyecto de formación para la paz puede aportar precisamente esa posible reconciliación e ir inclusive mucho más allá de eso, y es generar realmente una sensación de perdón, de reconciliación y avanzar en procesos comunitarios, que eso es lo que nosotros pues promovemos. Just a few days ago, Marco's sister was murdered. Los impulsos, o sea, nos llevan a cometer grandes errores. Mi hermano se dejó llevar por ese impulso, ya, el mismo impulso que me dio a mí el domingo pasado de querer ir y vengarme, ya. Pero estar en este programa me hizo, o sea, pensar con cabeza fría las cosas y no hacer lo que hizo mi hermano, que le dio rabia, le comentaron quién fueron y él fue y se vengó. Ahora hay 2 muchachos en clínica, está él en la cárcel, golpeado. Esos son como los impulsos que uno tiene que primero parar, mirar y pensar qué es lo que va a hacer o qué es lo mejor para uno y para los demás. Después de esta violencia, todo esto que hemos vivido, volver a empezar es bastante complicado. Yo diría que uno sin ayuda no lo haría. Pues la paz para mí empieza desde uno mismo, desde nuestra vida, nuestro corazón, de nuestro pensar. Digamos que si no tengo amor no sé perdonar. Si yo no tengo amor no me puedo amar a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo no puedo amar a mi prójimo. Yo antes me sentía, por ejemplo, alejado de algo, me sentía solo, mismo consumía. Y ya ahorita no, pues me he dado cuenta que uno también puede gozar sin la droga. Y siento que la mente es más fuerte sin la droga. Yo digo algo, si fuimos buenos haciendo el mal, creo que hemos de ser ahora expertos haciendo el bien. Prem Rawat, the founder of the Peace Education Program, is in Medellin to help with the country's efforts towards peace. Hello, everyone. I would like to take this opportunity to welcome all of you. Now, just before coming here, I had an opportunity to meet with some of the people who have been going through the Peace Education Program. Y agradezco mucho también a la posibilidad que nos han dado también como institución, como CEPAR. Nos movemos con personas que han pertenecido directamente al conflicto, desmovilizados del conflicto, pero a su vez víctimas del conflicto. Tuve la oportunidad pues de estar en el programa Educación para la Paz, de hacer parte, y una víctima directa de la violencia aquí en Colombia. Me ha ayudado mucho a mi superación personal escucharte. Entonces para mí es una gran oportunidad tenerte acá y poder conocerte. Gracias. You're welcome. Después de haber hecho el programa de Educación para la Paz, si este programa se consolidara dentro de la educación colombiana, ¿cuál sería ese nuevo concepto de la ética y los valores para que esos niños o esos infantes primero no repitan lo que ha venido sucediendo y puedan encontrar esa luz en la oscuridad a la cual hacía referencia ahora? It would make a big difference. Eso lograría una gran diferencia. Because the message that I talk about Porque el mensaje del que hablo yo is not let me create peace for you. no es déjame crear la paz para ti. It's very important to understand this. Es bien importante entender esto. My message is Mi mensaje es the peace you are looking for la paz que estás buscando is already inside of you. ya está dentro de ti. Peace Education Program El programa de educación para la paz does not create peace. no crea la paz. It is a mirror. Es un espejo. All you do when you go through the Peace Education Program Lo único que haces cuando pasas por el programa de educación para la paz
As you start looking at yourself. Es que empiezas a verte a ti mismo. That's all. Eso es todo. Mi nombre es Víctor, pues, sino que quería preguntarte que yo a veces me siento como si fuera la ausencia, como si fuera la oscuridad. Entonces esa luz se prende, pero se vuelve y se apaga. Entonces en ese momento está prendida. Entonces, ¿cómo hiciera para mantenerla así prendida? Para no volver al pasado, pues como para uno no volver a las armas. The light is always inside of you. La luz siempre está dentro de ti. Always. Siempre. Always. Siempre. But the windows were closed. Pero las ventanas estaban cerradas. The curtains were closed. La cortina estaba cerrada. Right now, Ahora, en este momento, you look happy. se te ve feliz. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque siento que la luz está prendida. But you know where it's coming from? Pero ¿sabes de dónde viene esa luz? You know the source? ¿Sabes la fuente? It's you. Tú. Not me. Yo no. You. Eres tú. Not them. Y no son You. ellos tampoco, eres tú. Today, Hoy you open the curtain abriste la cortina and there's light. y hay luz. Don't close the curtain No cierres la cortina and there will be light. y va a haber luz. Bueno? Gracias. We have conflicts, and we have conflicts around the world. Is there a formula? We can type in this formula in a computer and there will be peace? No, my friends. No. No, 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 no. Because peace is already inside of you. Prem Rawat signs an agreement with the government of Antioquia to offer the peace education program in 500 schools in the region. Me llevo una gran experiencia y yo creo que ojalá pueda transmitir esto a mis alumnos y poder construir con ellos esas ganas de paz que tanto queremos. Yo creo que el tema de la educación para la paz es fundamental, porque ahí depende todo, de ahí depende el amor, de ahí depende la esperanza. Y yo creo que es momento de dejar el reflejo, el pasado. En mi proceso de paz personal todavía no he estado full, solo voy despacito. Y espero llegar a estar full. Yo estoy bien, pienso en bien para mí, entonces voy a generar eso alrededor. Que uno quererse a uno mismo es muy importante. Así como me cambió la forma de pensar a mí, puede hacerla con muchas otras mentes también. Es algo muy fuerte. La felicidad está en mí, solo yo me la puedo dar, tener la cortina abierta y ya nada más sonreírle a la vida. Justamente en este momento estamos viviendo algo muy importante aquí en Colombia, que yo creo que con la ayuda de todos, porque la paz más que todo viene es interna, o sea, interior. Si yo siento paz desde mi interior, yo puedo, si todos sintiéramos eso, podríamos lograr muchas cosas. Me ha cambiado, como dicen, del cielo a la tierra. Soy más calmado, ahora pienso para hablar, me expreso mejor a las personas. Si alguien está bravo conmigo, no estoy bravo con él. O sea, me ha cambiado totalmente la vida mía. Ahora puedo decir que soy feliz, me siento libre. De que en esta vida sí se puede decir, yo puedo, ya. Yo puedo dejar esto, yo puedo ser quien quiero ser. Yo quiero ser una buena persona, yo lo puedo ser porque yo quiero. Aprendamos que hay otras formas de habitar el mundo, que hay otras alternativas, porque es que el odio, el rencor, la venganza no pueden superar el deseo de vivir tranquilos y en paz por Dios. Y si para vivir tranquilos y en paz se precisa de que amemos, de que de corazón perdonemos, sé que estamos dispuestos en una y en un millón de veces a hacerlo.